Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Pacheco Chica, soy estudiante de Administración de Empresas de noveno semestre y actualmente pues vamos a estar exponiendo todos los conocimientos que tuve en la asignatura de Análisis de Cargos y Provisiones. Comencemos. Primero, ¿qué es Administración de Recursos Humanos? Anteriormente sabíamos que el recurso humano o el talento humano era visto como mano de obra calificada y solamente como personal para ejercer determinado cargo, determinada función y ya. Pero con los años esto ha venido evolucionando y este término de talento humano y el significado ha venido cambiando. Y ya no vemos ese recurso humano como simple y llanamente una mano de obra calificada, sino como un ser humano, como una persona que tiene emociones, que tiene sueños, que tiene planes de desarrollo y que necesita ser gestionada adecuadamente para poder también captarla, que ella también sea parte del logro del éxito de la compañía. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la administración de recursos humanos es como esa disciplina fundamental que se encarga de gestionar adecuadamente el talento humano. ¿De qué manera se encarga de gestionar el talento humano? Primero, atrayéndolo y reteniéndolo, porque no solamente atraer, es retener también, es desarrollar. Es cómo diseñamos estrategias para poder buscar ese mejor candidato, esa persona que se adecua a la visión de la empresa, a esa persona que tiene proyecciones o que es afín a lo que son los objetivos organizacionales, cómo cantarle a esa persona, cómo desarrollar aún más las habilidades que hay en ella, cómo potencializar esas habilidades para que pueda pues ser más competitivo, lograr tener pues más efectividad, más eficiencia, perdón, dentro de la organización y brindar más, mucho más de ella a la organización, pero no solamente eso, sino también cómo retenerla, porque resulta y pasa que en muchas organizaciones, ya después que el personal está trabajando, ha sido capacitado, entonces de pronto van a venir múltiples ofertas. Entonces, ¿cómo hacer también que ese personal decida seguir laborando dentro de la organización? Todo esto hace parte de la administración de recursos humanos, el saber gestionar adecuadamente el talento humano, a las personas, cómo poder gestionarlas adecuadamente, cómo promover una cultura organizacional saludable dentro de las empresas, cómo administrar las relaciones interpersonales, porque es que la empresa es un conjunto de personas y como tal las personas tienen diferentes formas de pensar, entonces cómo también administrar esas relaciones interpersonales dentro de la organización hace parte también del área de administración de recursos humanos, cómo aplicar la normatividad vigente respecto a lo que es el área laboral. Entonces, ese conjunto de cosas hace parte del saber gestionar, del saber administrar el recurso humano. Entonces, eh, también aprendí pues que actualmente las organizaciones ven al trabajador con una mirada holística, con una mirada del ser como tal, sobre todo después de la pandemia para acá, porque pasó algo inesperado, pues una pandemia fue algo que no esperábamos, algo que cambió o marcó un antes y marcó un después, y las empresas no fueron la excepción. Las empresas vieron esto y se dieron cuenta que las personas
ahora miran la vida de una forma diferente, ¿no es cierto? Y ellas tuvieron también que adaptarse a ese cambio y también tratar de proporcionarles a las personas, a los trabajadores, pues decirles, pues nosotros somos ese canal para que ustedes se desarrollen, entonces buscar estrategias para que la gente también desarrolle esos deseos, esos proyectos de vida, pues. Entonces, el talento humano es ese conjunto de personas que trabajan en una organización y que aportan sus habilidades, sus conocimientos y sus experiencias para alcanzar el logro conjunto o en los logros comunes. ¿Ya? En otras palabras, podemos decir que son el activo más valioso que tiene pues, una empresa. Antes pensaban que el activo más valioso eran los recursos económicos, el dinero sí, es importante, pero lo más valioso entre las empresas es las personas, sus trabajadores. Eso es lo más valioso que tienen las organizaciones y por eso es necesario aprender a gestionarlos adecuadamente para así pues lograr su permanencia y su desarrollo saludable dentro de la compañía. ¿Qué debe tener un gerente de recursos humanos del siglo XXI? Esta es una pregunta pues que hicimos a través de una exposición también, de un video. Y pues aprendí de ello que un gerente de recursos humanos del siglo XXI debe ser capaz de tener habilidades interpersonales, debe ser capaz de comunicarse de manera efectiva, de trabajar en equipo. Yo siempre he dicho que nosotros no somos islas, que nosotros necesitamos los unos de los otros y para poder llegar a lograr o a tener éxito necesitamos del apoyo de otras personas. Y el líder de recursos humanos del siglo XXI debe ser capaz de tener esa habilidad interpersonal, de trabajar en equipo, de tener una escucha o una comunicación efectiva, asertiva, ser capaz de resolver conflictos, ser capaz de tener habilidades analíticas, de analizar la información que le está viniendo, de saberla interpretar para poder hacer estrategias adecuadas. Tiene que tener la capacidad, la habilidad de ser líder, es decir, que los demás se inspiren en mí, que los demás, que causar ese efecto en los demás de querer seguir, de querer imitar, pues de también, como puedo decirlo yo, de motivar pues, a los demás a laborar, inspirarlos a hacer eso. Esa es la habilidad de liderazgo. Debe saber de leyes vigentes, pues de la normatividad vigente, como lo dije anteriormente cuando iniciaba el video, debe estar actualizado en la normatividad. ¿Por qué? Porque debe aplicarla a sus empleados. Debe también tener conocimientos sobre todo lo que son las tendencias en el manejo de administración de recursos humanos. Él debe estar constantemente capacitándose. Un líder de recursos humanos del siglo XXI debe estar constantemente capacitándose. ¿Qué tendencia nueva hay? ¿Qué puedo aplicar para el grupo que yo manejo, para poder desarrollar a mi grupo, para poder motivar a mi grupo, para poder colocar en el deseo en ellos de seguir permaneciendo, de sentirse bien aquí ejerciendo pues su trabajo? Entonces, eso todos son las habilidades pues que debe tener ese líder del siglo XXI. ¿Qué competencias críticas debe tener pues el líder de recursos humanos? Debe tener una visión estratégica, debe ser capaz de comprender lo que son las estrategias organizacionales y alinear todo en pos de que se cumplan las estrategias organizacionales. Debe tener un pensamiento innovador, capaz de ser, de tener nuevas ideas, de tener soluciones diferentes, ¿ya? Y poderlas aplicar en el contexto donde él se está moviendo. Debe tener esa agilidad o adaptabilidad al cambio. Como se los dije antes, las organizaciones no son ajenas a los factores externos. Factores externos y factores internos. Pueden pasar multitudes de cosas y el líder debe ser capaz de adaptarse a los cambios y enseñar o llevar al personal bajo su mando a que
entiendan que los cambios no son para mal y ayudarlos a adaptarse también a los cambios para que no haya traumatismo dentro de las organizaciones. Otra competencia crítica que creo que debe tener ese líder es enfocarse a los resultados, orientado a los resultados, medir los impactos de las actividades que está haciendo, qué beneficios dan, qué impacto tienen, y él ir interpretando toda esa información. Debe tener un compromiso con la ética, debe ser transparente. Los de afuera debe ver en él transparencia para poder también inspirar a los demás. Debe tener pues control de sus emociones, algo importante no solamente para el líder de recursos humanos, sino para todos en administración y para todo profesional, es ser capaz de controlar sus emociones, ser capaz de manejar esto pues, en medio de los conflictos, en medio de las adversidades, en medio de situaciones que se le pueden estar presentando, porque recordemos algo, que es que está el líder de recursos humanos maneja personas y las personas todos somos diferentes, todos somos diferentes. Llegará un momento en que se van a presentar conflictos y debe tener una capacidad de tener control de sus emociones, de su parte afectiva y de poder resolver esos conflictos con madurez, con templanza, con dominio propio. Todas estas cosas son un conjunto de competencias que debe poseer ese líder y que pues van a hacer que los demás vean en él pues que la capacidad que tiene. También tiene que tener la habilidad interpersonal de relacionarse con todos, con todas las personas. Eh, Otro tema que trabajamos dentro de la temática también fue lo que fue que el puesto de trabajo, el análisis de cargo, el reclutamiento, la selección de personal. Voy a hacer una breve pues, definición de cada uno de los términos. ¿Qué es un puesto de trabajo? Pues el puesto de trabajo pues, es la unidad más básica de la organización, que lo que define son las tareas, las responsabilidades, las funciones, las obligaciones, las responsabilidades que un trabajador va a tener. ¿Ya? Que va a tener un cargo que se va a abrir o un cargo que está vacante o un cargo que está en existencia. ¿Ya? Eso es lo que es el puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando hay una vacante? ¿Cómo se hace? ¿O qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Pues primero se debe identificar la necesidad de la organización. ¿Qué es lo que realmente necesitan? Que se necesita de pronto es una enfermera o se necesita de pronto un profesor, pero en el área de ambiental, o se necesita una secretaria, pero qué clase de asistente administrativa es la que debe ser. Entonces, lo primero es definir o identificar realmente cuál es la necesidad que tiene la organización. Cuando ya nosotros identificamos cuál es la necesidad, entonces definimos cuáles son las tareas que van a cumplir. ¿Qué tareas? Bueno, este secretario necesita, pues, ella va a llevar la contabilidad, la agenda, ella va a llevar la asignación de citas, no sé, son las tareas, las funciones, las responsabilidades. Entonces empezamos a definir todas esas cosas detalladamente en el contexto de la competencia que va a tener ese cargo. Después se establecen pues qué requisitos se van a exigir para esa nueva vacante, en experiencia, en formación en conocimientos, en habilidades, en valor agregado, de pronto en lenguas, en idiomas, todas esas cosas. Entonces se establecen esos requisitos que también van de la mano en ese puesto de trabajo y entonces ya después se elabora detalladamente lo que es la descripción del puesto y se clasifica como tal y ya pues entonces se publica esa vacante con esa clasificación. Dentro de que el análisis de cargo, que es otro de los conceptos, y el análisis de cargo viene siendo pues ese proceso ya sistemático donde se recopila toda la información y se analiza
sobre las tareas, sobre las responsabilidades, sobre los requisitos de determinado puesto en específico. Entonces, el análisis de cargo y el puesto de trabajo van de la mano, son como interdependientes. O sea, uno no puede estar sin el otro, ellos van conjuntamente para que se desarrolle correctamente todo dentro de la organización. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que se llevan a cabo en un análisis de cargo? Pues la observación directa, tenemos lo que son las entrevistas, los cuestionarios, tenemos lo que son las bitácoras, lo que es análisis de documentos, lo que es las encuestas. Incluso se pueden escoger dos técnicas, se pueden aplicar varias técnicas para que sea más asertiva. Otro concepto que tenemos por ahí a la mano también es lo que es el reclutamiento. Aquí hicimos una DOFA muy interesante, me pareció muy interesante. Redactar la DOFA, pues aprendí mucho. Dentro de la DOFA estudiamos lo que era el reclutamiento y mire que hay algo sencillo y es que cómo yo capto o cómo yo capto, pues, cómo se transmite el mensaje de que hay una vacante dentro de la empresa, que es el primer paso. Entonces, ese primer paso de atraer los candidatos calificados para ocupar el puesto de trabajo, pues que está vacante, y qué medios pues utilizan las organizaciones. Entonces, dentro de los medios más comunes para utilizar, encontramos que puede ser a través de una bolsa de empleo, a través de recomendaciones de empleados que están laborando actualmente dentro de la compañía, también a través de la feria del empleo, a través de publicaciones o anuncios, pues a través de páginas digitales, entre otros. En ese reclutamiento, en ese primer paso, las personas se encargan de mirar, pues, dentro de las hojas de vida, mirar, pues, cuáles van alineados con lo que es el perfil que se está pidiendo, cuáles son las personas que sí están cumpliendo y se van apartando de esas hojas de vida. ¿Ya? Entonces, para hacer posteriormente lo que es la selección del personal. Y es que ya esas hojas de vida que han pasado ese primer filtro de reclutamiento, entonces vamos a seleccionar cuál de ellas realmente son candidatos más acertados o candidatos que son posibles trabajadores reales de la empresa. Entonces, en ese proceso de selección vamos a evaluar los candidatos para identificar cuál es el más adecuado para ocupar el puesto o la vacante de trabajo que se había pues publicado o el trabajo específico que se había dicho. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para esa selección del personal? La revisión de su currículo, hoja de vida, la revisión detallada de que se esté cumpliendo, las pruebas pues, de actitud y conocimiento. Creo que todos en determinado momento hemos aplicado a vacantes y hemos también pasado por este proceso de selección. Nos han aplicado esas pruebas de actitud, esas pruebas de conocimiento. Nos hacen entrevistas, también hacen verificación de las referencias y al final pues nos publican pues la toma de decisión final. Muchas veces van a decir sí, como habrá veces que dicen, bueno, no pasaron ciertos filtros, entonces en esta ocasión no ha sido seleccionado. Todos estos pasos son los pasos que estuvimos hablando a través del módulo. Ya como para concluir la intervención de esta tarde, quiero decirles, señor, que para mí fue gratificante estudiar este módulo, me gustó mucho, aprendí mucho, lo estoy aplicando a mi vida personal, a mi vida laboral. Y ciertamente es real. Ahora mismo las personas, las compañías deben ver al candidato o al trabajador como un ser humano, y se deben crear estrategias para poder captar a ese ser humano, para poder captar a esa persona y desarrollar las habilidades que ella tenga y también crear estrategias para retenerla dentro de la organización. Muchas gracias.
Cualquier sugerencia, pues quedo atenta.